Este es un concepto, como veremos, que su análisis dentro de la teoría marxista es posterior, fundamentalmente, posterior a la obra de Marx. Es un tema que marxistas posteriores a Marx fueron los que realmente lo elaboraron, por una razón muy sencilla, que es que el problema en la vida de Marx todavía no se planteaba de manera evidente y por lo tanto no podía analizar algo que todavía no existía, aunque ya había algunos elementos de análisis de este tema en la obra de Marx. Así que el análisis de este fenómeno de la burocracia es producto de las contribuciones de una serie de autores a lo largo del tiempo. Entre los más importantes, contribuciones más importantes, están los escritos de Marx sobre la Comuna de París, que nosotros hablamos de ellos cuando hablamos de Lenin y Estado y Revolución, que Lenin se refiere a los textos de Marx sobre la Comuna de París y sobre cómo evitar, ¿verdad?, que los delegados, los jefes de la comuna, se desprendieran de los que ellos estaban representando. Ahorita volveremos sobre eso. Los escritos de un marxista importante de la generación posterior a Marx, que hay un texto muy interesante de él sobre los orígenes del cristianismo que trabaja este tema de la burocracia. Si nos da tiempo hablaremos un poquito más adelante. Rosa Luxemburgo, que fue una revolucionaria marxista muy importante de principios del siglo XX, que hizo toda una serie de análisis sobre los partidos socialistas en Europa. Ella pertenecía al Partido Socialista Alemán y sobre los procesos de burocratización en ese partido. Los textos de Lenin de Estado y Revolución, que nosotros discutimos ya aquí, y los textos de lo que muchas veces se llama su última batalla, que era cuando se da cuenta de que en la Unión Soviética había un proceso de burocratización y escribe sobre el tema. Posteriormente, los escritos y los análisis de Trotsky del fenómeno del estalinismo, de lo cual hablaremos más adelante, y yo añadiría en esa lista los escritos de Ernest Mandel a la luz de la experiencia del siglo XX, procesos que Trotsky no pudo observar, ¿verdad?, de otros procesos que se dan. En esta charla yo no voy a ir uno por uno explicando lo que dijo cada una de estas personas, ¿verdad?, porque tomaría demasiado tiempo, sino que voy a presentar el resultado de todas esas contribuciones, ¿verdad? Un análisis del fenómeno de la burocracia que incorpora todas esas contribuciones y lo presento yo aquí de una manera que espero que sea coherente, sin ir uno por uno cómo fue que se fue elaborando, ¿verdad?, esta teoría. Si acaso hay interés y tenemos espacio al final, pues podemos abundar sobre alguno de esos aspectos, ¿verdad? Pero solamente los pongo al principio para que se entienda que lo que voy a explicar es producto de muchas contribuciones, no salió de la cabeza de una sola persona en un momento dado, y que yo lo voy a presentar como un todo más o menos coherente, pero que fue elaborándose a lo largo de muchas experiencias. Así que borro esto por aquí y empezamos. Nosotros hemos hablado desde el primer día que empezamos esta charla de que el capitalismo es una sociedad de clases basada, como toda la sociedad de clases, en la explotación de unas clases por otras. Y en esa sociedad capitalista hay dos clases fundamentales. Una es la clase capitalista, que es dueña de los medios de producción, de las máquinas, de los talleres, de la fábrica, de los bancos, de los medios de transporte, de los medios de comunicación, todo lo demás, la clase capitalista, clase propietaria, clase gobernante, clase explotadora, y la clase trabajadora, que carece de propiedad, no es dueña de fábrica, ni de talleres, ni ninguna de estas otras cosas. Lo único que tiene es su capacidad de trabajo, su fuerza de trabajo, sus brazos y su cerebro, que lo vende a la clase capitalista por un salario, ¿verdad? Y sabemos, todas nuestras primeras charlas hablan sobre discutimos, ¿verdad?, cómo se explica la relación de explotación entre esas dos clases. Y vimos que siempre que existe una relación de explotación en la historia, desde las más antiguas a las más presentes, hay un conflicto entre esas clases, ¿verdad? Hay una lucha entre esas clases. Los patronos quieren bajar los salarios y los trabajadores quieren subir los salarios. Los patronos quieren alargar la jornada de trabajo y los trabajadores quieren acortar la jornada de trabajo. Los capitalistas quieren intensificar el trabajo, los trabajadores quieren trabajar a un ritmo más
saludable. Los trabajadores no quieren pagar el plan médico y los trabajadores quieren que le paguen un plan médico, ¿verdad? Hay infinitas espacios, ¿verdad? Y formas en que se da ese conflicto entre la clase trabajadora y la clase capitalista. Y sabemos que la clase capitalista, como todas las clases gobernantes, también lo discutimos, ¿verdad?, recientemente, para mantener esta relación, para asegurarse que esta relación se reproduce, no basta con las relaciones económicas, sino que hace falta un Estado, ¿verdad? La clase capitalista necesita un Estado que, de ser necesario, ¿verdad?, reprima a cualquiera que venga a alterar estas relaciones, ¿verdad? Y que mantenga a la clase trabajadora dentro de ciertos límites. Siempre que hay una huelga, va a aparecer la policía, ¿verdad? Y va a mantener allí un orden mínimo sobre esa situación. Y sabemos que ese Estado puede tomar 40.000 formas. Vamos a suponer que en este esquemita que estamos haciendo aquí es un Estado relativamente democrático que tiene, por ejemplo, una asamblea nacional o una legislatura electa, lo que sea, ¿verdad? Bien. Ahora bien, entonces, en este conflicto, la clase trabajadora históricamente se da cuenta, en prácticamente todos los países del mundo donde aparece la clase trabajadora, que los trabajadores individualmente están prácticamente indefensos ante la clase capitalista. Si usted va y le pide un aumento de salario al patrono, el patrono le va a decir: la situación está muy mala, no puedo costear un aumento de salario, así que lo siento mucho, no hay nada que hacer, ¿verdad? Si no te gusta el salario, pues puedes irte a otra empresa porque afuera hay 40 personas que están dispuestas a coger tu trabajo. Así que uno, ¿verdad?, como no quiere quedarse desempleado, pues se queda sin aumento. Así que entonces, muy pronto la clase trabajadora descubre que para poder negociar con un mínimo de fuerza con el patrono, tiene que hacerlo colectivamente, que hay que organizarse, que hay que unirse los trabajadores, para empezar, por ejemplo, de una fábrica o de una empresa, para poder negociar con la clase capitalista. Voy a borrar esto de aquí para poder escribir unas cositas aquí. Y así es que surgen de diferentes maneras, en diferentes momentos, en diferentes países, pero surgen los sindicatos, ¿verdad? Quizá la organización obrera más primaria, ¿verdad?, las uniones, como a veces también se le dice, que agrupan trabajadores para poder negociar, ¿verdad?, con los patronos en unas condiciones de menor desigualdad o de menor desventaja, ¿verdad? Ustedes saben muy bien cómo funciona esto. Los trabajadores ya no van a ir individualmente donde el patrono, van a ir todos unidos en una unión, en el mejor de los casos, y le van a decir: necesitamos un aumento, ¿verdad? Y si el patrono dice que no quiere dar el aumento, pues entonces ellos pueden presionar al patrono como colectivo de diferentes maneras, ¿verdad? Desde trabajar muy lentamente hasta que el patrono se dé cuenta de que tiene que ceder algo aquí o hacer una huelga o lo que sea. Así que surgen los sindicatos y las uniones. En prácticamente cualquier país capitalista, en algún momento surgen las uniones. Puerto Rico es un ejemplo perfecto. A principios de, cuando el capitalismo apenas estaba empezando a consolidarse en Puerto Rico, a principios del siglo XX, ya surgió la primera organización sindical importante, que se llamó la Federación Libre de Trabajadores, la FLT, que creo que se fundó en 1900, 1901, no recuerdo ahora exactamente, pero de ahí no pasa. Y la Federación Libre de Trabajadores son las primeras uniones que se fundan en Puerto Rico, ¿verdad? Originalmente eran trabajadores diestros, tipógrafos, tabaqueros, carpinteros, ebanistas, etcétera. Dime. ¿En qué se distingue un sindicato de una unión? No, no se distingue. Aquí estoy usándolo como sinónimo. Estos son términos que, ¿verdad?, en diferentes países se utilizan diferentes nombres. Son lo mismo, ¿verdad? Y como dije, prácticamente cualquier país del mundo donde haya surgido el capitalismo, han surgido también las uniones. Puerto Rico no es excepción. Ya en 1900, 1901 surgen las primeras uniones, se agrupan en una federación que se llama la Federación Libre de Trabajadores, que tuvo una historia muy importante hasta la década del 30, luego fue reemplazada por otras organizaciones que hablaremos después, hasta las uniones que existen, ¿verdad?, hoy en día. Bueno, ahora bien, los trabajadores también
se dan cuenta bastante pronto en muchos países, no en todos, que no basta con la organización sindical, que no basta con las uniones, que por ejemplo la legislatura y el gobierno toma constantemente decisiones que afectan a los trabajadores, sobre derechos laborales, sobre el largo de la jornada de trabajo, sobre las pensiones, sobre la seguridad en el empleo, sobre el despido y cómo se puede despedir una persona, sobre si va a haber apoyo del gobierno para las personas que están desempleadas, 40.000 decisiones que puede tomar y que toma el gobierno que afectan a los trabajadores. Así que en muchos países también van a surgir partidos de la clase trabajadora, ¿verdad? Partidos de muchos tipos, ¿verdad? Partidos que se plantean el socialismo y acabar con el capitalismo, partidos que se plantean reformas al capitalismo, partidos de toda naturaleza, pero son partidos, son estructuras creadas para participar en el proceso político. Y, por ejemplo, elegir representantes de los trabajadores a la legislatura para asegurarse que se aprueben medidas favorables a los trabajadores. Tenemos claro eso, ¿verdad? Así que la clase trabajadora crea en casi todos los países del mundo sindicatos y crea también en muchos países del mundo, no en todos, partidos que podemos llamar partidos de trabajadores o partidos obreros. Para que tengan ustedes una idea, hoy en día el partido que gobierna en España se llama el Partido Socialista Obrero Español. Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno de España, es el líder del Partido Socialista Obrero Español. El nombre les dice que su origen, ¿verdad?, que se haya apartado de eso es otra cosa, pero su origen es en el movimiento obrero. Es un partido que viene del movimiento obrero. El partido de gobierno hoy en día en Gran Bretaña es el Partido Laborista, el Labour Party, que también les dice por su nombre que es un partido que viene del movimiento obrero. De nuevo, que se haya ido por el rumbo que se haya ido, otra cosa, pero es un partido que nació del movimiento obrero. El partido que gobierna hoy en Brasil se llama el Partido de los Trabajadores, ¿verdad? Y su presidente, el presidente de Brasil, es un individuo que hasta hace no tanto tiempo era un obrero de la industria metalúrgica, ¿verdad? Entonces, es otro partido que también nace del movimiento obrero. El partido que gobierna hoy en Chile es el Partido Socialista Chileno, ¿verdad?, de Boric, que también es un partido que tiene origen en la clase trabajadora, ¿verdad? Así que son muchos los países en el mundo en los que el partido en Alemania, estoy hablando de partidos países muy importantes en la economía mundial, en Alemania, uno de los dos grandes partidos que siempre están ahí compartiendo el poder es el Partido Socialdemócrata Alemán, que viene del movimiento obrero alemán. Así que en muchos países del mundo, partidos muy importantes, o uno de los partidos más importantes, son partidos que vienen del movimiento obrero, que surgieron en algún momento del movimiento obrero. En el caso, por ejemplo, del Partido Laborista Inglés, es un partido que en un momento dado las uniones inglesas decidieron crear un partido, ¿verdad? Y de nuevo, el caso de Puerto Rico no es la excepción, por lo menos hasta cierto punto, porque, por ejemplo, en 1915, la FLT, que les dije ahorita, la Federación Libre de Trabajadores, junto con algunas otras personas que se juntaron, crearon un partido en Puerto Rico, ya se llamaba el Partido Socialista, ¿verdad? Que fue uno de los partidos más importantes en la política puertorriqueña entre 1915 y 1940, ¿verdad? Por 25 años en Puerto Rico hubo un partido, se llamó el Partido Socialista, su líder más conocido era Santiago Iglesias, que era un obrero, carpintero en sus orígenes, y por 25 años fue un partido tremendamente importante. Y fue un partido que surgió de la clase obrera, ¿verdad? Sus dirigentes eran obreros, toda su estructura estaba vinculada al movimiento obrero, venía de la Federación Libre de Trabajadores. Así que entonces también han existido sindicatos y han existido partidos. Bueno, y entonces, por último, la clase trabajadora en algunos países llegó, como ustedes saben, y hablaremos de eso después con más detalle, a hacer revoluciones socialistas. El caso más importante para nuestra historia es la Revolución Rusa de 1917, en que una clase trabajadora, en este caso la Revolución Rusa,
hace una revolución, destruye el Estado capitalista que había allí y lo sustituye por un Estado obrero socialista, ¿verdad? Basado en los consejos obreros que hablamos en la sesión pasada. ¿Estamos claros? Así que entonces, sindicatos obreros, partidos obreros y en algunos casos muy importantes y excepcionales también estados obreros, ¿verdad? Estados de la clase trabajadora. Vamos a mencionar aquí el ejemplo de la Revolución Rusa de 1917. Así que entonces, destaco esto porque entonces me voy a referir a tres estructuras básicas que ha generado el movimiento obrero, la lucha de la clase trabajadora a través de la historia. Las uniones, los sindicatos, los partidos obreros y los estados obreros. ¿Estamos claros? Ahora, en cualquiera de esas estructuras puede surgir y surge lo que llamamos el proceso de burocratización. Así que cuando hablamos del proceso de burocratización, estamos hablando de procesos que se dan dentro de las estructuras del movimiento obrero. Hasta ahora hemos hablado, simplificado la cosa bastante, hablamos simplemente de clases sociales. Está la clase capitalista y está la clase obrera, y están en guerra unas con la otra. Pero ahora vamos a enfocarnos dentro de las estructuras creadas por la clase obrera, porque ahí es que surge el fenómeno de la burocratización y todos los problemas que trae. ¿Tenemos claro? Marco general de lo que estamos haciendo. Bueno, entonces en la posición que voy a hacer ahora, voy a enfatizar sobre todo el proceso de burocratización y voy a tomar muchos ejemplos de las luchas sindicales, ¿verdad? Pero realmente lo hago porque es quizás el más familiar para nosotros, pero vamos a ver cómo esa misma lógica se aplica a las otras, ¿verdad? Tanto al partido como al Estado. Bueno, entonces, borro esto de aquí para poder entonces entrar en el siguiente punto. Cuando decimos entonces que la clase trabajadora se organiza, tenemos que tomar en cuenta dos factores. Uno es, vamos a poner aquí clase obrera, uno es que la clase obrera es una clase que en el capitalismo está en unas condiciones muy particulares, que son unas condiciones bastante difíciles y retantes, ¿verdad? Los trabajadores tienen que trabajar, como dice la palabra, largas jornadas, un trabajo muchas veces agotador, que les da poco tiempo libre para otras tareas, ¿verdad? Y otras actividades, etcétera. Ese es un aspecto. Y por otro lado, la clase trabajadora, como hemos visto, tiene que organizarse para poder enfrentar al patrono de manera adecuada. Ahora bien, esa organización, cuando rebasa cierta cantidad de personas que son parte de esa organización, va a sufrir inevitablemente una diferenciación interna. ¿Qué queremos decir con esto? Si nosotros creamos una unión y somos los que estamos aquí, porque es una empresa pequeña, vamos a decir, pues todo el funcionamiento de nuestra unión y de nuestro sindicato puede funcionar por medio de la Asamblea General. Todos nos reunimos, ¿verdad? Todos nos podemos reunir incluso semanalmente, como estamos reuniéndonos nosotros, y todos podemos participar en todas las decisiones, y todos podemos asegurarnos de que lo que hemos decidido se cumpla, ¿verdad? Y en condiciones como tal, no puede surgir una burocracia, ¿verdad? Todos estamos participando, todos tenemos iguales derechos, todos estamos presentes, todos podemos fiscalizar lo que se está haciendo, etcétera. Ahora, si este grupo crece y ya no somos veintitantos como aquí, si somos 100, o si somos 200, o si somos 300, o si somos 1000, o si somos 3000, ¿verdad? Como ocurre con muchas uniones, pues ya no van a poder funcionar esas estructuras con una asamblea general constante, ¿verdad? Usted no puede reunir 3000 personas cada semana para todo el mundo participar en todas las decisiones, ¿verdad? No es práctico,
para empezar, para las muchas, ¿verdad?, cosas que habría que atender. Así que una vez la organización crece hasta, ¿verdad?, cierta cantidad, empieza a generar una diferenciación. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner esto aquí más chiquito para que me quepa en el esquema. Que va a tener que haber alguna delegación, ¿verdad? Vamos a llamar en una dirección, cuerpo directivo, de las bases o de la matrícula. Nos reunimos en asamblea, los 3.000, pero como no nos vamos a poder reunir de nuevo en asamblea en meses probablemente, pues nombramos un comité ejecutivo o un comité central o un comité directivo, ¿verdad? Para que ese comité directivo, esos delegados, tomen decisiones mientras nosotros no estamos reunidos en la asamblea, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Eso puede hacerse de 40.000 maneras distintas, pero lo importante es el concepto de que la estructura se va a diferenciar y es inevitable que así ocurra. En sí mismo no es nada malo, ¿verdad? De que va a haber unas bases que eligen una dirección y esa dirección entonces se le otorga ciertos poderes mientras ocupa su puesto para tomar acción, ¿verdad? Se supone que haya un proceso de regular renovación de esa dirección, ¿verdad? Que quizás se le elige por 2 años, ¿verdad? Y a los 2 años hay nuevas elecciones y la matrícula tiene derecho a cambiar esa dirección, ¿verdad? Y sacar a los que están si no les gusta y poner a otros, ¿verdad? Yo pertenezco, por ejemplo, a una unión que es la APU, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, que es bastante democrática. Los presidentes se eligen para términos de 2 años y cuando acaban los 2 años hay una asamblea y se vota de nuevo y se elige, ¿verdad? Se reelige el que está o se saca el que está. Ahora, de hecho, ahora en los próximos días tenemos una asamblea para esos fines. Bueno, así que entonces se diferencia, ¿verdad?, la unión, la dirección de la unión y la matrícula de la unión. Puede pasar lo mismo en el partido, ¿verdad? Un partido como el Partido de los Trabajadores de Brasil, que tiene millones de miembros, evidentemente se le hace muy difícil o imposible hacer una asamblea de sus millones de miembros, ¿verdad? Esos millones de miembros participan en muchas asambleas estatales y locales y demás, y eligen un liderato nacional de todo Brasil que tiene el derecho a tomar decisiones, ¿verdad?, hasta que la matrícula los remueva de ese puesto. ¿Estamos claros? No es nada complicado de entender. Ahora bien, cuando surge esa diferenciación, combinada con lo que dijimos antes, la situación de estas bases obreras que están sometidas a un trabajo agotador, que tienen poco tiempo libre, ya surge la posibilidad, no necesariamente la realidad, pero surge la posibilidad, ya está la semilla, ¿verdad?, de que se dé un proceso en el que la dirección se independiza cada vez más de las bases. Empieza a tomar decisiones sin necesariamente consultar las bases. Empieza a perpetuarse en esos puestos, ¿verdad? Ahorita veremos cómo se da el proceso. El punto es que la dirección que supuestamente está bajo control de las bases, que está al servicio de las bases, que debe seguir lo que las bases han decidido, esa dirección puede comenzar a independizarse y comenzar a actuar independientemente de lo que las bases estén haciendo. Eso es lo que llamamos el proceso de burocratización, puesto muy sencillamente. Es el proceso de autonomización del liderato de la unión o del partido o del Estado o de la estructura que sea, su autonomización, su independización, si lo quieren llevar más al extremo, de la base que representan, que ya no los controla. ¿Estamos claros? Como dije, esto es facilitado por esto, porque si tú haces una reunión de la unión y la base de la unión tú sabes que es una gente que está cansada, que está agotada, que tiene poco tiempo libre, es muy fácil que mucha gente no vaya a la reunión. Y si no van a la reunión, el que va a tomar las decisiones va a ser el que va, ¿verdad? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Verdad? Si aquí somos los que trabajamos en un taller y venimos todos a la reunión del sindicato, yo soy el coordinador del local, pues todos participamos en el proceso y es poco lo que yo puedo hacer por mi cuenta porque ustedes me están controlando. Ahora, si ustedes están cansados y agotados y viven lejos y no vienen a la reunión, pues el que toma las decisiones soy yo, porque ustedes no vinieron, así que yo tomo las decisiones. O sea que
la situación de la clase trabajadora ayuda, no hace inevitable, no es inevitable, pero ayuda, ¿verdad?, a que dentro de la unión los que tienen puestos directivos adquieran cada vez más poder, ¿verdad?, y puedan decidir cosas sin consultar a nadie. Así que entonces, repito, lo que queremos decir con el proceso de burocratización es el hecho de que dentro de las organizaciones que los trabajadores organizan para pelear con los patronos, dentro de la misma organización de los trabajadores, pueden surgir unas relaciones de desigualdad y de control que son problemáticas, ¿verdad?, para los trabajadores. Y que por lo tanto hay que ver cómo se combaten. Bueno, vamos a ver entonces, ahora, entendemos esto claro, ¿verdad?, lo que es el concepto básico de burocratización. Aquí entonces podemos tomar en cuenta varias cosas sobre el proceso de burocratización. Uno es las etapas, ¿verdad? Una unión o un sindicato no se burocratiza de un día para otro. Es un proceso, ¿verdad? Es un continuo, es un proceso. Y por lo mismo, una persona individual no se convierte en un burócrata, llamamos burócrata a los que ocupan esos puestos, no se convierte en un burócrata necesariamente de un día para otro tampoco, ¿verdad? Es un proceso. ¿Cuál es el proceso? Bueno, el primero es que no tiene nada negativo, que eligen a una persona a un puesto directivo en una unión. Y, esto es importante, se convierte en empleado a tiempo completo de ese trabajo de dirección, ¿verdad? Es decir, recibe un salario por ese trabajo de dirección. A veces, por ejemplo, es el mismo salario que recibe como trabajador. Hay lugares donde hay licencia sindical, ¿verdad? Usted trabaja en educación, es el caso en educación, y usted lo eligen presidente de la Unión de Educación, entonces usted tiene derecho a licencia sindical. ¿Qué quiere decir? Que el patrón le paga su salario normal, ¿verdad? Pero usted trabaja en la unión, ya usted no trabaja en el taller, ¿verdad? En otros casos, cuando se te elige el dirigente de la unión entonces te paga tu salario, ¿verdad? Puede ser diferentes variables, pero el punto es que ya esa persona se liberó, por eso es que decimos liberación, del trabajo en el taller, que muchas veces es, como dije ahorita, agotador, poco atractivo, ¿verdad? Es mucho más simpático, ¿verdad? Trabajar 24 horas al día, como dice Mandela ahí, ¿verdad? 8 horas al día o las horas que sean, para impulsar a los trabajadores, para organizar a los trabajadores, ¿verdad?, que estar trabajando en una fábrica para enriquecer al patrono, ¿verdad? O sea que cualquier socialista, incluso revolucionario, se va a sentir feliz de que me liberé de toda esta vaina en el taller, por lo menos por un tiempo, para dedicarme full time a impulsar las ideas de los trabajadores. ¿Se entiende, verdad? Así que un primer paso es esa liberación, que de nuevo es algo positivo, ¿verdad? Como dije ahorita, es algo que la clase obrera necesita, ¿verdad? Si nosotros no destacamos a una persona para que se dedique, por ejemplo, a organizar a tiempo completo, pues vamos a organizar mucho menos gente, ¿verdad? Queremos sacar una persona del taller, ¿verdad? Creamos una unión y queremos que la unión crezca. Y podemos reclutar a una persona que ahora está trabajando en el taller, haciendo camisas allí en el taller, y le decimos, no, ya tú no vas a hacer camisas, tú vas a organizar trabajadores en las otras fábricas de producción de camisas, ¿verdad? Y te vamos a pagar un salario para que tú hagas eso, ¿verdad? Y eso se hace porque la unión entonces va a poder tener una mayor posibilidad de crecimiento. Bueno, así que entonces el primer paso es que un grupo de trabajadores deja de trabajar en el taller y se convierten en líderes full time, ¿verdad? Y reciben un salario. De nuevo, Puerto Rico es un ejemplo perfecto. Santiago Iglesias era un carpintero, es uno de los líderes fundadores de la Federación Libre de Trabajadores, y muy temprano, como dice él en su autobiografía, que es muy interesante, se la recomiendo, dice, y entonces, en un momento dado de la biografía de él, dice, entonces me dediqué a trabajar tiempo completo para organizar la federación, abandonando permanentemente el taller. O sea, él lo mismo lo dice, yo dejé de trabajar como carpintero y me convertí en dirigente obrero. Bueno, segundo paso que se puede dar en el proceso de burocratización, y este ya sí es problemático, ya empieza el problema, es el monopolio
o el control de decisiones, ¿verdad? Tenemos un liderato, ha sido electo, y de un momento en adelante esos líderes empiezan a tomar decisiones sin necesariamente consultar a la matrícula, ¿verdad? Por ejemplo, va a haber un llamado a huelga general en Puerto Rico y ese liderato decide que no vamos a participar, nuestra unión no va a participar, ¿verdad? No consultaron con la matrícula, no llevaron a cabo ninguna votación sobre eso, sino que ellos, por su cuenta, decidieron no vamos a participar, ¿verdad? Puede que haya mucha gente en la matrícula que quería participar, pero como ellos decidieron que no van a participar y ellos toman la decisión, pues ahí se acabó, ¿verdad? Y así puede pasar con muchas, ¿verdad? Con muchas otras cosas. Que este liderato empiece a tomar decisiones sin verdadero control por parte de la matrícula. Ya es un pasito más en la dirección de la A. El tercer paso, ¿verdad?, que se puede dar es que junto con estos puestos de dirección en que se están tomando unas decisiones, empiecen a gozar lo que ocupan esos puestos de algún tipo de privilegio material. ¿Verdad? Esto puede ser, por ejemplo, puede empezar con algo que sea funcional con su trabajo y después se va consolidando. Por ejemplo, un líder sindical, un presidente sindical, tiene cierta lógica que para poder viajar por toda la isla, para hacer su trabajo como presidente sindical, se le otorgue una dieta, ¿verdad? O una cantidad para el gasto de gasolina, ¿verdad? Porque va a gastar 50 pesos de gasolina cada vez que viaja por la isla, pues la Unión le paga 50 pesos de gasolina. Y es lógico. Eso puede avanzar a que la Unión decida comprarle un automóvil, ¿verdad? Y que él tenga disponible un automóvil que pueda viajar por toda la isla, ¿verdad? Pero puede seguir por ahí, ¿verdad? Y puede seguir que se decida que también necesita un chofer, ¿verdad? Y también tiene un chofer. Y también se reconoce que para él poder reunirse con los patronos en diferentes lugares, etcétera, necesita ir a lugares de comer con él, llevarlos a restaurantes, ir a cafeterías, etcétera. Así que le pagamos una dieta también, ¿verdad? Incluso para que pueda pagarle la cuenta a la gente con que se va a reunir, ¿verdad? Y ustedes van viendo, ¿verdad?, que el nivel de elementos materiales que conlleva este puesto va creciendo cada vez más, ¿verdad? Y puede que se extienda también a que, por ejemplo, tiene que tener un salario que corresponda, ¿verdad?, a sus capacidades, etcétera, y que ese salario se le aumente de manera considerable, que ya sea un salario mucho más grande, por ejemplo, de los trabajadores que representa, ¿verdad? Representa trabajadores que se ganan $30,000 al año, vamos a decir, en promedio, y este líder sindical se gana $100,000 al año, ¿verdad? Entonces ya como condición de líder sindical, él se elevó por encima de la gente que está representando. Y ese ejemplo que les estoy dando no es hipotético, ¿verdad? Existe ese tipo de situación. Así que entonces, ahí ya tenemos una consolidación mucho más clara, ¿verdad?, de una burocracia. Porque ahí va a venir un cuarto paso, que es que esa burocracia, que ya tiene unos privilegios materiales, va a hacer y tomar acción para mantener esos privilegios. Es decir, tratar de reprimir o de suprimir cualquier intento que venga de la matrícula de cuestionar esos privilegios. Ya estamos en la etapa más, ya, ¿verdad?, evidente de la burocratización, que es el proceso cuando ya este grupo está dispuesto a reprimir, ¿verdad?, a los que quieran retar su control de la Unión para mantener sus privilegios materiales, ¿verdad? Pero entonces repito que esto es un proceso. Una unión no salta de una democracia sindical fuerte a esto de un día para otro, ¿verdad? Se va dando progresivamente.
Así que entonces, un individuo puede empezar como un dirigente muy militante, muy socialista y muy comprometido con la democracia, que en un momento dado, por ejemplo, se convence de que él debe tomar las decisiones importantes porque la matrícula está desorientada o es ignorante o sabe Dios qué cosa, así que él toma las decisiones porque es lo que más le conviene a la clase, teóricamente, ¿verdad? Pero que se acomoda a su puesto cada vez más, empieza a gozar de privilegios materiales y acaba por oponerse a cualquiera que pretenda sacarlo de su puesto. ¿Se entiende lo que estamos planteando, verdad? Así que entonces, el proceso de burocratización, ¿verdad?, no empieza un día para otro, sino que va pasando por diferentes etapas. Bueno, y por eso mismo, la conclusión del proceso de burocratización, esto podemos llamarlo, vamos a decir, las etapas, ¿verdad?, del proceso de burocratización, va también a arrojar grados distintos de burocratización, ¿verdad? Hay muchas uniones burocratizadas, pero no todas las burocracias son iguales. Usted puede tener una burocracia que es una burocracia que se perpetúa en el puesto, ¿verdad?, pero que tiene privilegios materiales, pero son relativamente modestos, no son millonarios, no, ¿verdad?, etcétera. Tienen cierta base, cierto apoyo de las bases, etcétera, cierta capacidad de comunicarse con las bases. O puede tener en el otro extremo lideratos sindicales que son literalmente gángsters, ¿verdad?, que están ahí para hacerse ricos, que tienen montones de negocios por el lado con muchos patronos y que están dispuestos a matar a cualquiera que venga a oponerse, ¿verdad?, a sacarlos de ahí, ¿verdad? En caso de México, por ejemplo, hay muchas uniones que son de esa naturaleza, que a los líderes sindicales le decían, por lo menos históricamente, los charros, ¿verdad? Esta burocracia sindical es una burocracia sindical total y absoluta, y cualquiera que se parara en una asamblea o jodiera la paciencia con estos charros, lo mandaban a matar, amanecía muerto. O sea, ahí nadie se metía, no andaban con ninguna contemplación, ¿verdad? En ciertas épocas y ciertos momentos, algunos sindicatos de Estados Unidos llegaron a ese punto, ¿verdad?, como la Unión de Tronquistas, ¿verdad? Había un elemento gangsteril muy fuerte. Así que cuando uno habla de la burocracia, es un proceso de su formación y es también diferentes grados, ¿verdad? No es lo mismo la burocracia de, vamos a decir, como dije, el sindicato, no voy a decir ningún nombre aquí porque quiero ofender a nadie que están grabando esto, ¿verdad? Pero en Puerto Rico el sindicato, ¿verdad?, que tienen un liderato que lleva literalmente 30 años liderando la unión, que no ha cambiado ese liderato y que uno puede decir que hay unos elementos fuertes de burocracia ahí. Pero la realidad es que es una burocracia que no vive con lujo, no vive en mansiones, ¿verdad? No tiene un nivel de vida triple o 4 veces el de la gente que representa, pero hay un problema, ¿verdad?, ya de cierta burocratización. Hay otras que no, ¿verdad? Hay otras que tienen un nivel de burocratización bien grave, ¿verdad?, y que lo han tenido históricamente. Bueno, así que entonces, y por lo mismo también, uno puede hablar de diferentes niveles de burocratización entre las personas de una unión. No es lo mismo un burócrata que es burócrata por el hecho de que es presidente de una local, de un pueblo, de la unión, y que tiene unos privilegios mínimos que se limitan al control de ese local, al burócrata nacional, ¿verdad?, que tiene muchísimos más privilegios, ¿verdad? Así que dentro de la misma burocracia, ¿verdad?, hay gradaciones. No es lo mismo un burócrata de poca monta, ¿verdad?, a un burócrata y uno no debe tratarlos igual. En este sentido, lo que estoy trayendo es que la burocracia como grupo social es mucho más, ¿cómo decir?, gelatinoso, un fenómeno mucho más difícil de agarrar que, por ejemplo, la clase capitalista, ¿verdad? La clase capitalista está clara, son los dueños, ¿verdad?, de las fuentes de riqueza. O usted es dueño o no es dueño, ¿verdad? Si usted es dueño de estas cosas, usted es capitalista. Y si no es dueño de estas cosas, no es capitalista. Usted no puede ser un poquito capitalista, ¿verdad? O es o no es, ¿verdad? Usted puede ser un poquito burócrata, ¿verdad? Porque es un fenómeno mucho más, como dije, graduado, vamos a decir, que la burguesía. Bueno,
¿Estamos claros? Entonces, veamos la situación contradictoria en que se encuentra la burocracia. Y como dije, esto afecta prácticamente todas las organizaciones obreras en alguna medida. Tenemos aquí la clase capitalista de ahorita. Y tenemos aquí la clase obrera que ha creado un sindicato o una unión, por acá. Perfecto. Y sabemos que están en conflicto. Pero sabemos que dentro de este sindicato ha surgido una dirección burocrática. Hay una burocracia que controla la unión. Y aquí está la matrícula, ¿verdad? El resto de los trabajadores. Fíjense entonces la situación contradictoria en que está la burocracia. La burocracia, la clase capitalista, ustedes saben que su objetivo ideal sería ¿qué hacer con la unión? Destruirla, que no haya unión, romper la unión, acabar con la unión, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Que en esta empresa no haya unión. Si cogemos un ejemplo de, qué sé yo, de Estados Unidos, General Motors o Ford o alguna de las empresas del automóvil, lo que les gustaría es que no haya, ¿verdad? Vamos a poner aquí Ford, que no haya unión de los trabajadores de la UAW, ¿verdad? Los trabajadores del automóvil, la United Auto Workers. Eliminar la unión. El sindicato no puede permitir, la burocracia no puede permitir eso, ¿verdad? Si la burocracia permite que se destruya la unión y desaparezca la unión, pues la burocracia desaparece, porque la burocracia depende de sus privilegios dentro de la unión. ¿Se entiende lo que estoy planteando, verdad? Así que los burócratas están obligados, en alguna medida, a defender la unión, no permitir que la unión desaparezca. Si los patronos atacan con el objetivo de romper la unión, los burócratas, a menos que sean suicidas, van a tener que tratar, ¿verdad?, de movilizar a los trabajadores para evitar que los patronos se salgan con la suya y destruyan la unión, ¿verdad? Así que los burócratas sindicales que se aprovechan de la organización sindical están obligados, en alguna medida, a defender la organización sindical de la cual se aprovechan. Si usted es un burócrata en la unión de tronquistas, usted no puede permitir que la unión de tronquistas desaparezca, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad, lo que estoy diciendo? Ahora bien, la burocracia, por otro lado, al movilizar a los trabajadores, no puede permitir que esa movilización, que esa activación de los trabajadores lleve a que los trabajadores movilizados eliminen a la burocracia, ¿verdad? Porque entonces también desaparecen sus privilegios. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Así que entonces, si lo ponemos de otra manera, la burocracia está en una situación contradictoria, ¿verdad? Si ponemos aquí la burocracia tiene que defender la unión, no le queda más remedio, y por lo tanto tiene que movilizar a los trabajadores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Si mañana, por ejemplo, el gobierno federal dice no voy a coger ese ejemplo porque lo voy a coger ahorita, pero vamos a suponer que en Puerto Rico el gobierno dice mañana vamos a romper la asociación de maestros, ¿verdad? Que es el sindicato reconocido ahora mismo en el Departamento de Educación. Pues el liderato del sindicato, de la asociación de maestros, sean o no burócratas, muchas personas plantearían que hay un sector burocrático fuerte ahí, van a estar obligados a defender, ¿verdad?,
la asociación de maestros de ese ataque del gobierno, porque si se desaparece la asociación de maestros, desaparece su base, ¿verdad? Así que están obligados a movilizar a los trabajadores, pero también ellos quieren defender su posición privilegiada dentro de la Unión, la burocracia. Y eso los lleva a no querer movilizar a los trabajadores, ¿verdad? Porque si usted moviliza a los trabajadores, los pone en condiciones más favorables para decir, bueno, estamos movilizados, estamos activos, estamos reunidos y queremos cambiar el liderato, ¿verdad? Y la burocracia no quiere que eso ocurra. Así que por un lado, la burocracia está obligada a movilizar a los trabajadores en alguna medida, está obligada a contar con ellos en alguna medida, porque ante los ataques del patrono hay que defender a la Unión, pero a la misma vez no quiere que los trabajadores se movilicen y quiere mantener esa movilización bajo control, ¿verdad? Y hay ahí dos tendencias contradictorias. ¿Qué sería lo ideal para la burocracia sindical? Lo ideal para la burocracia sindical, que es su ideal, es lograr una coexistencia pacífica, una colaboración entre el patrono y la Unión. Lo ideal sería que los patronos respetaran a la Unión y la Unión entonces respeta al patrono. El patrono nos concede algo, ¿verdad? Cada vez que hacemos una negociación del convenio colectivo, un pequeño progreso, y nosotros no cuestionamos ni pedimos más que eso. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, verdad? La manera quizá más evidente de plantear esto es el liderato sindical, que se conforma con negociar el convenio. Tenemos un convenio con el patrono, lo renegociamos cada 4 años, logramos unos pequeños avances y todos felices. El patrono feliz, nosotros felices, no hay más problemas. ¿Se entiende lo que estoy planteando, verdad? Lograr una coexistencia. Cuando esa coexistencia pacífica se logra, la burocracia sindical está contenta, ¿verdad? Porque puede seguir gobernando la Unión, los trabajadores están más o menos contentos porque lograron un poquito en el convenio colectivo y el patrono respeta la Unión y respeta el convenio, ¿verdad? Los patronos allá y nosotros acá. Los patronos mandan en el taller, nosotros mandamos en la Unión y todos felices. ¿Estamos claros? La concepción de la coexistencia pacífica. El problema para la burocracia es que los patronos muchas veces no aceptan la coexistencia pacífica, ¿verdad? Los patronos vienen a quitar cosas en determinado momento. Y entonces la burocracia se ve obligada a, muchas veces contra de su voluntad, a tratar de movilizarse para defenderse de alguna manera. O puede ocurrir que el nivel de desmovilización que ha generado en la Unión ya ni le permita, ¿verdad?, defenderse adecuadamente. Les doy un ejemplo vivo en la actualidad. El gobierno de Trump acaba de suspender, dejar sin efecto los convenios colectivos de 700.000 trabajadores del sector público. 700.000, no son 3 gatos. 700.000 trabajadores del sector público que tenían convenios colectivos, sus uniones tenían convenios colectivos con una agencia del gobierno federal. Trump dijo, esos convenios colectivos no existen. Entonces, eso plantea un problema, evidentemente. Casi todas esas uniones están dirigidas por burocracias sindicales. Y ahora, esas burocracias sindicales están en 3 y 2, como decimos en béisbol, ¿verdad? Porque una de dos, o no hacen nada, que es lo que como burócratas casi tienden a hacer, no hacen nada, en cuyo caso desaparecen. Esas uniones ya no tienen nada que negociar, no tienen negociación colectiva. ¿Para qué los trabajadores van a aportar una cuota a una unión que ni siquiera puede negociar? ¿Verdad? Así que estos burócratas están amenazados de extinción. Por lo tanto, tienen que ver cómo movilizan a su gente para tratar de defender las uniones. Usted pensaría, ¿verdad?, que con 700.000 trabajadores que se han quedado sin convenio,
usted podría ir preparando una movilización que estremecería a todos los Estados Unidos, porque 700.000 trabajadores en huelga en los Estados Unidos viran para atrás, patas arriba a los Estados Unidos. Pero estos burócratas no tienen esa visión, incluso no tienen esa capacidad. Muchos de ellos son burócratas que nunca han dirigido una huelga en su unión, ¿verdad? Por lo tanto, mucho menos tienen la visión o la capacidad de organizar una huelga de 700.000 trabajadores, ¿verdad? Y por lo tanto ellos están enfrentando, muchos de estos burócratas están tratando de enfrentar esta amenaza en los tribunales. Que no hay problema que usted vaya al tribunal y trate de demostrar que la orden ejecutiva de Trump es ilegal y que no puede dejar sin efecto los convenios colectivos porque eso es un contrato, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero se dan cuenta de que están buscando alguna manera de salvar la unión sin movilizar a la gente. Porque al ser burócratas no tienen ya ni siquiera esa capacidad de movilizar a la gente. Es un ejemplo perfecto de cómo para la clase obrera el que surja una burocracia que dirija las uniones se convierte en algo muy negativo para la clase obrera, en algo terrible para la clase obrera, ¿verdad? Si la clase obrera americana tuviera un liderato que no fuera burocrático, estaría respondiendo a estos golpes de Trump de otra manera, ¿verdad? De una manera mucho más militante, como está ocurriendo. Así que el problema de tener un liderato burocrático no es simplemente que es malo, que sea antidemocrático, qué sé yo qué cosa. Es que cuando venga la agresión de los patronos, no vamos a tener el liderato que necesitamos para poder enfrentar esa agresión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Y aquí de nuevo aplica lo de las diferenciaciones dentro de la burocracia. Porque si bien estas uniones son burocráticas, la United Auto Workers, por ejemplo, también es burocrática, históricamente, ¿verdad? Pero es una burocracia que durante los últimos años ha reaccionado positivamente, ¿verdad? Y se ha dado cuenta de que si no hace algo, va a desaparecer. Y han tratado de hacer algo, ¿verdad? Dirigieron una huelga bastante militante el año pasado, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, han lanzado la idea de que en 2028, ahora mismo ellos plantean, todas las uniones debieran estar renegociando sus convenios y fijando como la fecha de vencimiento del convenio que estén negociando ahora para el 31 de abril del 2028. Porque el 1 de mayo de 2028 vamos a hacer una huelga general, ¿verdad? En Estados Unidos usted no puede simplemente irse a la huelga porque le dio la gana, tiene que ser porque se venció el convenio colectivo, ¿verdad? Así que él dice, vamos a poner la fecha el 31 de abril, todo el mundo termina su convenio el 31 de abril y empezamos la huelga, una huelga general el 1 de mayo. O sea que es una burocracia, pero es una burocracia un poquito más, ¿verdad? Con un poquito más de visión, un poquito más de conciencia. No podemos echar todas las burocracias en el mismo saco. No es que dejen de ser burocráticas, pero no podemos echarlas todas en el mismo saco. Bueno, entonces, tenemos claro esto hasta aquí, ¿verdad? Así que entonces, aquí entonces pueden surgir varias preguntas o varios cuestionamientos, ¿verdad? Que son perfectamente legítimos y que debemos plantear. Uno es, algunas personas podrían plantear, bueno, si la organización trae o la organización más allá de cierta amplitud, trae el peligro de la burocratización, entonces la solución sería mantenernos con grupos pequeños para evitar el problema de la burocratización, ¿verdad? No organizar grupos grandes, porque así evitamos la burocracia, para evitar el peligro. Aquí podemos funcionar democráticamente, aquí podemos participar todos, pero si nos convertimos en una organización de 1000 miembros, eso no puede ser. Así que mejor nos quedamos en un grupo pequeño, ¿verdad? Pero eso implicaría condenar al movimiento a grupos muy pequeños, con muy poca fuerza, fragmentados, ¿verdad? Y eso le daría más poder a la clase capitalista, ¿verdad? La clase capitalista seguiría gobernando feliz y contenta si lo que enfrenta son un montón de grupos pequeños, obreros fragmentados en diferentes lugares. No hay más remedio que organizarse a nivel nacional y, si es posible, a nivel internacional, ¿verdad? Así que, aunque la organización grande traiga el peligro
el peligro de la burocratización, es un peligro que tenemos que correr, ¿verdad? Es algo que tenemos que hacer porque de otro modo sería condenarnos a lo minúsculo, ¿verdad? A lo estrictamente local, ¿verdad? Así que hay que organizarse, ¿verdad? Si usted quiere, por ejemplo, vamos a suponer que usted decide que la prensa burguesa y capitalista tiene un monopolio en Puerto Rico, que lo tiene, ¿verdad? Y usted decide que el movimiento obrero debe tener su propio periódico para que sea una alternativa a los periódicos comerciales y crear un periódico, ¿verdad?, que se difunda en todo Puerto Rico, como en una época de la Claridad, por ejemplo, mejor que Claridad si fuera posible, del movimiento obrero. Bueno, pues para hacer eso, usted necesita nombrar un editor, usted necesita contratar un director, usted necesita contratar un redactor, necesita un staff para el periódico y le va a tener que pagar un salario, ¿verdad? Y ahí ya existe la posibilidad de burocratización, ¿verdad? Que esa gente se otorgue unos privilegios, etcétera, etcétera, empiecen a vivir del movimiento. Pero, ¿cuál es la alternativa? No tener un periódico. Como no queremos corrernos el peligro, ¿verdad?, de que haya corrupción con el periódico, pues no hacemos un periódico. Entonces no sacamos nada porque lo que damos es mantener el monopolio de la prensa burguesa, ¿verdad? Así que hay que organizarse. No es correcto decir vamos a quedarnos en grupos chiquitos para evitar la burocracia. Tampoco se puede cometer el error opuesto, que es organizarse, ¿verdad? Nos organizamos porque no hay más remedio. Nos organizamos, ¿verdad? Hay que organizarse, así que nos organizamos, pero entonces no prestamos atención, ¿verdad?, el error, al posible problema de la burocracia, ¿verdad? Así que la solución es que tenemos que organizarnos, pero tenemos que estar atentos al problema de la burocracia, ¿verdad? Hay que organizarse, pero tenemos que hacer todo lo posible. Y ahora estamos conscientes de que este proceso de burocratización puede ocurrir, ¿verdad? Porque ha ocurrido. Como dije, en la época de Marx esto no se planteaba mucho porque no había ni uniones. Existía la idea de que tenemos que crear uniones que van a ser organizaciones de los trabajadores, ¿verdad? Y va a ser genial, va a ser fabuloso que los trabajadores estemos organizados, ¿verdad? Hoy ya sabemos que podemos organizar a los trabajadores y que, sin embargo, dentro de la organización obrera surja una burocracia. Así que hoy sabemos, ¿verdad?, a diferencia de lo que podía saber Marx quizás, de que tenemos que tomar medidas para evitar ese proceso de burocratización. Y esto implica también no confundir, no ser puristas y no confundir la posibilidad de burocratización, incluso la semilla de burocratización o elementos de burocratización con el proceso de burocratización completo y finalizado, ¿verdad? No sé, está claro lo que estoy diciendo. Puede que haya un líder sindical hoy en día, que tú trabajas en una unión, y que ya tú ves que tiene ciertas, ¿verdad?, a veces toma unas decisiones por su cuenta, no consulta con la junta directiva, hace las cosas por su lado, ¿verdad?, etcétera. Y tú ves que hay ciertos elementos de burocracia. Pero tú no debes ahí concluir, eso es un burócrata corrupto, ¿verdad?, que no tiene salvación. Porque todavía es la semilla, ¿verdad?, los elementos iniciales. Tú puedes tratar de, ¿verdad?, de limitar eso, reducir eso, controlar eso. Bueno, entonces, por lo tanto, ni dejar de organizarnos para evitar el problema, ni organizarnos y no tomar en cuenta el problema. Hay que organizarse y tomar en cuenta el problema de la posible burocratización. De la igual manera, hay otros dos errores que debemos evitar, ¿verdad? Como dije, hay dos errores aquí que no podemos, ya señalé dos errores. Uno es no organizarse, el otro es organizarse sin preocuparse de la burocratización. Otro error que se puede cometer, y se comete bastante a menudo en nuestra izquierda a veces, es al reconocer que una unión es burocrática, no apoyarla en su lucha porque es burocrática. Usted decide, por ejemplo, burocrática, que determinada unión es una organización burocrática y corrupta, la que sea, ¿verdad? La unión de tronquistas se podía decir en una época, no necesariamente ahora.
Alguna gente en Puerto Rico lo ha dicho con algunas de las uniones que vienen de Estados Unidos, ¿verdad? Eso es una organización corrupta, eso es una organización chupacuotas, esa es una organización que no defiende los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, si esa organización se va en huelga, usted no la apoya, porque usted no apoya organizaciones burocráticas que su liderato ha traicionado a la clase trabajadora, ¿verdad? Y eso es un error, porque incluso las organizaciones que son burocráticas siguen siendo organizaciones obreras. Y una huelga sigue siendo una acción de los trabajadores, independientemente del liderato que esté dirigiendo esa huelga. Y si esa huelga es derrotada, es algo que debilita a todos los trabajadores, me debilita a mí también, ¿verdad? No era el caso porque no era una dirección burocrática, pero por ejemplo hubo una huelga en la Suiza Dairy y yo no puedo decir, bueno, en el caso que fuera el caso, que no lo es, allá hay una dirección burocrática, así que yo no apoyo esa huelga. No, si los patronos derrotan a Suiza Dairy, nos derrotan a todos. Tenemos que asegurar que los trabajadores de Suiza Dairy ganan, ¿verdad? Si mañana los maestros se van en huelga, dirigidos por la Asociación de Maestros, yo no puedo decir, bueno, como a mí no me gusta la Asociación de Maestros, yo no apoyo la huelga de los maestros, ¿verdad? No, yo tengo que asegurarme que la huelga de los maestros es victoriosa. Si yo quiero sacar después el liderato de la asociación, eso es otro problema, lo trataremos de sacar, ¿verdad? Pero no podemos dejar que derroten a los maestros. ¿Está claro lo que estoy planteando? La otra error, vamos a decir el error opuesto, es que porque apoyamos el movimiento, dejamos de plantear o dejamos de criticar a la burocracia, ¿verdad? Sería el error opuesto. Determinada unión se va a la huelga, de un liderato corrupto y burocrático, y usted correctamente dice, yo apoyo la huelga y apoyo la lucha, y se calla la boca cualquier crítica, porque como estamos apoyando la lucha no vamos a criticar nada, ¿verdad? No, usted debe, tácticamente, ¿verdad?, según sea conveniente en ese momento, también plantear su crítica. Yo estoy apoyando esta unión, a pesar de que el liderato ha cometido muchos errores, a pesar de que hay falta de democracia, a pesar de que hay estas cosas, aquí lo importante es defender a los trabajadores, y nosotros vamos a defender a los trabajadores, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Así que ni dejar de apoyar porque son unos burócratas, ni apoyar y callarnos las críticas que tengamos que hacer. Una de las, por ejemplo, de las maneras que se ha planteado este problema en Puerto Rico ha sido la falta de apoyo de algunos sectores del movimiento obrero o de la izquierda a uniones internacionales, son de Estados Unidos, ¿verdad? No queremos las uniones americanas en Puerto Rico, por lo tanto, si hay una huelga de... Les voy a coger un ejemplo bien delicado, pero yo creo que plantea el problema. Genera, ustedes saben, la empresa privatizadora que ahora administra energía eléctrica, los trabajadores de Genera están organizados en la International Brotherhood of Electrical Workers. Y el movimiento obrero puertorriqueño está, en parte justificadamente, muy molesto con esa unión porque ha venido a ocupar el espacio, ¿verdad?, de la UTIER en la empresa privatizada. Y la UAW es una organización bastante burocratizada. Ahora, yo creo que si mañana hay una huelga, imagínense que mañana hay una huelga de los trabajadores de Genera, que se van en contra del patrono y deciden hacer una huelga dirigida por la IBEW, nosotros como socialistas tenemos que apoyar esa huelga. Nosotros no podemos decir, bueno, como son trabajadores privatizados y son dirigidos por una Unión Americana, pues nosotros no nos interesa esa lucha de los trabajadores. No, esa es una parte de la clase trabajadora, está organizada, está luchando, usted tiene que estar ahí. Si usted quiere criticar la IBEW en el camino, usted critica todo lo que quiera la IBEW en el camino, pero usted no puede quedarse fuera de esa lucha. Bueno, entonces, y lo que subyace todo esto que estoy diciendo, que va a ser importante para discutir otras cosas más adelante, es el hecho. ¿Cuánto tiempo llevo, jóvenes? Como una hora. Sí, yo estoy acabando ya por hoy. Vamos a tener que coger una segunda sesión. Es el hecho de que una organización obrera burocratizada, es el planteamiento, vamos a decir, base que estamos haciendo aquí. Una organización obrera que está dirigida por una burocracia, que está dirigida, sigue siendo una organización obrera.
¿verdad?, no deja de ser una organización obrera por el hecho de que esté burocratizada. Sería un error, ¿verdad? De nuevo, son los dos errores opuestos que no debemos cometer. Pensar que porque es una organización obrera, no ver el hecho de que está burocratizada, pero tampoco cometer el error opuesto de que porque está burocratizada, incluso está dirigida por unos gángsters en un momento dado, dejó de ser una organización obrera, ¿verdad? Por lo tanto, si se va en huelga esta estructura, es una organización obrera que se ha ido en huelga, a pesar de su liderato burocrático. Y a la misma vez que luchamos contra su liderato burocrático, estamos apoyando esta huelga. ¿Tenemos claro? Entonces, ok, último punto, y entonces lo otro lo vamos a dejar para la semana que viene. Todo lo que les acabo de decir es muy fácil de ilustrar con la historia del movimiento obrero puertorriqueño de principios de siglo. Como yo les dije, en 1901 se creó la Federación Libre de Trabajadores, una organización sindical de trabajadores. Esto no lo crearon intelectuales ni socialistas, eran trabajadores, eran carpinteros, tabaqueros, tipógrafos, trabajadores de sastres, barberos, cuánta cosa hay. Casi todos eran trabajadores diestros de aquella época, la Federación Libre de Trabajadores. Y bastante pronto, desgraciadamente, esta FLT va a desarrollar una débil, porque no tenía mucha riqueza, no tenía muchos recursos, pero una burocracia, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, de que el líder más importante de esta federación, prácticamente de su fundación hasta que se murió, 30 años, ¿verdad?, eran más o menos la misma gente, ¿verdad? El más importante era Santiago Iglesias, ¿verdad? Y en 1915, esta FLT crea el Partido Socialista, ¿verdad? Y el Partido Socialista es un partido muy exitoso. Participa por primera vez en las elecciones de 1917. En Puerto Rico hubo elecciones en el 17, que es un año que normalmente no habría elecciones por la transición de la ley Fora, que era la ley Jones. Y es un partido que muy pronto eligió una buena cantidad de alcaldes, una buena cantidad de legisladores, ¿verdad? El Partido Socialista tuvo desde muy temprano senadores y representantes y alcaldes en muchísimos pueblos, sobre todo la zona este de Puerto Rico, ¿verdad? Y la sureste, por ejemplo, de donde viene mi familia, por ejemplo, ¿verdad? Yabucoa, Maunabo, Humacao, todos esos pueblos en un momento dado tuvieron alcaldes socialistas. Pero aquí se consolidó, ¿verdad?, una burocracia de la FLT y del Partido Socialista, ¿verdad?, de funcionarios que ya ocupaban puestos en el gobierno, ¿verdad? Cuando se crea lo que era el antecesor del Departamento del Trabajo en Puerto Rico, que originalmente se llamaba el negociado del trabajo, y después fue que se hizo el Departamento del Trabajo, se nombra un importante líder del movimiento obrero, ¿verdad?, que era Prudencio Rivera Martínez. El edificio del Departamento del Trabajo que está allí en Atorrey se llama el edificio Prudencio Rivera Martínez. Prudencio Rivera Martínez originalmente era un tabaquero, ¿verdad?, que se burocratizó, ¿verdad? Se convirtió en este funcionario importante, primero de la FLT, después del Partido Socialista y eventualmente del gobierno. Así que entonces se da ese proceso de burocratización. Un ejemplo dramático, ¿verdad?, de ese fenómeno de la burocratización es en 1934, por ejemplo, que hay una huelga famosa de la industria del azúcar, los trabajadores de la industria del azúcar, y los líderes de la FLT, que eran los mismos que los líderes del Partido Socialista, firman un convenio con la Asociación de Productores de Azúcar, con los centralistas, ¿verdad? Firman un convenio. Pero la matrícula de la FLT rechaza el convenio, ¿verdad? Rechaza el convenio y dice que ese convenio no sirve
y continúan la huelga en contra de su liderato, ¿verdad? Que es un evidente ejemplo, ¿verdad?, de que ha habido un divorcio entre el liderato y la base de esas uniones, ¿verdad? Y el liderato entonces se dedica a ver cómo logra, y lo logra, imponer el convenio, ¿verdad? O sea, que ya ustedes ven ahí cómo ya es una burocracia que le impone a los trabajadores un convenio que los trabajadores no querían, ¿verdad?, aceptar, ¿verdad? La huelga cañera del 34. Y ya en el 24, antes de esto, el Partido Socialista, para ver si ganaba las elecciones, había establecido una alianza con uno de los partidos burgueses en Puerto Rico, o con una parte, ¿verdad? Porque se dividió, el Partido Republicano se dividió y una parte hizo una alianza con el Partido Socialista. Así que ellos hacen una alianza, una coalición con uno de los partidos, ¿verdad?, burgueses en Puerto Rico. Y en 1932, antes de la huelga esta, efectivamente la coalición, que era así que se llamaba, del Partido Socialista y el Partido Republicano, ganó las elecciones, ¿verdad? Así que cuando se da la huelga del 34, el Partido Socialista es el que está en el gobierno, ¿verdad? Está en el gobierno, ya es un aparato burocrático que incluso está en el gobierno y que quiere aplacar o detener esa lucha obrera que viene de abajo. En estas elecciones del 32, Santiago Iglesias, el carpintero que había empezado como un obrero en 1900, fundando la FLT, ¿verdad?, sin 2 chavos en el bolsillo, porque era un obrero, militante, anarquista, etcétera, en estas elecciones lo eligen comisionado residente. O sea, Santiago Iglesias acaba su vida política como comisionado residente en Washington, ¿verdad? Que es como un ejemplo paradigmático, ¿verdad?, de cómo pasa el individuo de un dirigente obrero directo, inmediato, incluso con ideas radicales y socialistas, a representante en el Congreso de Estados Unidos de una coalición del Partido Socialista con el Partido Republicano, ¿verdad? Así que lo que vive el proceso, el movimiento obrero puertorriqueño durante estos años es un auge muy grande, porque la FLT y el Partido Socialista fueron logros magníficos. Ojalá tuviéramos nosotros hoy un partido socialista con todo lo burocrático que fuera, ¿verdad? ¿Verdad? Los trabajadores, y esto es un partido que es creado por los trabajadores, no es un grupo de estudiantes o de socialistas o de intelectuales que dicen vamos a hacer un partido de los trabajadores. No, no, son trabajadores. Usted entraba en una reunión del Partido Socialista, lo que había allí eran trabajadores y crearon su propio partido y lograron alcaldía y lograron legislatura y lograron cosas importantes, pero se burocratizó toda esa estructura, ¿verdad? Y al fin y al cabo, al final de la década del 30 se descompone. Va a surgir, esto lo vamos a discutir la vez que viene, una nueva organización sindical que va a reemplazar a la FLT, la Confederación General de Trabajadores, en la cual va a tener un rol muy importante un nuevo partido que surge en 1934, que es el Partido Comunista, que está un poco olvidado en nuestra historia, pero que jugó un papel importante. Y la política del Partido Comunista, que tuvo un efecto muy negativo en la CGT, a la misma vez la creó y la destruyó, está muy marcada por las políticas que le imponía al Partido Comunista de Puerto Rico la burocracia que había surgido en la Unión Soviética. Pero ¿qué fue lo que pasó en la Unión Soviética y cómo es ese proceso de burocratización en la Unión Soviética? Será el tema de nuestra próxima presentación, ¿verdad? Así que ahí lo dejo para no coger más tiempo y abrirlo a las preguntas que ustedes tengan. Bernabé, ¿hay alguna diferencia o alguna vicisitud o especificidad cuando estamos hablando del proceso de burocratización dentro de una organización sindical versus una organización política versus el Estado? No, bueno, no, yo creo que el principio básico es el mismo, ¿verdad? El principio básico es cualquier estructura del movimiento obrero que sobrepase cierta cantidad, como ya dije, se va a diferenciar, es inevitable, ¿verdad? Se va a diferenciar entre una dirección más o menos permanente y una matrícula, ¿verdad?, que la ha elegido para que cumpla esa tarea de dirección. Ahí ya está la semilla de la burocratización, porque puede pasar, no tiene que pasar, pero puede pasar que esa dirección
decida cada vez más cosas por su cuenta. Qué sé yo, estamos en el movimiento Victoria Ciudadana, ¿verdad? El movimiento Victoria Ciudadana elige un comité ciudadano nacional, ¿verdad? Son 100 personas, 111 personas. Se supone que dirigen el movimiento mientras no está reunida la asamblea, ¿verdad? El MBC hay miles de personas, ¿verdad? Literalmente miles de personas. Algunos más activos, otros menos activos y todo lo que sea, ¿verdad? Pero en todo Puerto Rico son miles. Es muy difícil reunirlos en una asamblea. Cuando hay una asamblea van 1000, ¿verdad? 800, depende del momento y el día, pero puede pasar, ¿verdad? Puede pasar que esos 100 que están arriba, o incluso más chiquitos, los 27 que están en el comité ejecutivo, empiecen a hacer y deshacer por su cuenta, ¿verdad? Sobre cualquier decisión política, asumir posición ante cualquier tema, decidir cómo se va a negociar la alianza, decidir ¿verdad? Cuál va a ser nuestra estrategia, decidirlo por su cuenta sin consultar a más nadie. Ahí se da un proceso de burocratización, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros tenemos que exigir que haya con relativa frecuencia, ¿verdad? Elección de esos cuerpos directivos, asamblea para que la gente pueda expresarse, ¿verdad? Etcétera, etcétera, para evitar que se dé ese proceso de burocratización, ¿verdad? Y lo mismo pues en los sindicatos, y es mucho más fácil hacerlo en uniones que son relativamente democráticas en la actualidad y que pueden exhibir algunos elementos de burocracia y tú quieres, ¿verdad? Apagarlos, ¿verdad? Antes de que la enfermedad se agrave, a sindicatos que ya están burocratizados y que hay que, ¿verdad?, hacer una revolución casi dentro de la Unión para cambiar la situación. O sea, en Puerto Rico hay sindicatos que son dinastías, ¿verdad? Que el presidente fue una persona por muchísimos años y se murió y le heredó la presidencia a otra persona, que ahora es, ¿verdad?, el presidente hasta no sabemos cuándo, ¿verdad? Y entonces, pues ahí hay unas burocracias, ¿verdad? Ese era el caso, por ejemplo, de una unión en Los Muelles hace no tanto tiempo, ¿verdad? Que literalmente la pasaban de un familiar a otro, como si fuera una propiedad privada. Y como dije, todo esto requiere táctica, porque no es lo mismo pelear con una burocracia que con todo y lo burocrática que sea, lo que trata es de amañar un poquito las elecciones o de circular un poquito de desinformación sobre ti o calumniarte, ¿verdad?, etcétera, etcétera, a bregar con una burocracia que tú sabes que te van a matar si tú te pones bravo, ¿verdad? Yo tengo un compañero, amigo mío, que es abogado sindical, por ejemplo, y estaba en un momento dado enfrentando un caso que llevaban unos trabajadores contra una de las burocracias sindicales en una unión de Los Muelles, por ejemplo, ¿verdad? No voy a decir el nombre. Y bueno, y en un momento dado aparecen dos individuos llegados de Nueva York, ¿verdad? Con evidente pose, ¿verdad?, de matones, que vienen preguntando dónde es que está el gordito ese que está jodiendo la paciencia aquí en esta unión, ¿verdad? Que es mandarle un mensaje, déjate de esos relajitos o te vamos a matar, tú sabes. Y tú pues, ¿verdad? Por lo tanto, cuando tú estás bregando con burocracia de esa naturaleza, tienes que maniobrar, quizás no, ¿verdad?, no irte de frente, porque tampoco uno es suicida. Tiene que ver cómo uno va bregando con esa situación. Como dije, la burocracia es un fenómeno mucho más menos tajante que las clases, ¿verdad? Es una gradación, no es lo mismo el burócrata local que el burócrata nacional, no es lo mismo un burócrata que ya está corrupto y perdió toda conciencia a uno que tiene conciencia pero ciertas tendencias burocráticas, ¿verdad? Hay muchas situaciones en las que si uno fuera, por ejemplo, a adoptar la posición, yo solamente voy a apoyar uniones que sean perfectamente democráticas y que no tengan ningún elemento de burocracia, pues no voy a apoyar ninguna unión porque sinceramente no existe, ¿sabes? Y en parte algún elemento de burocracia en el capitalismo es inevitable, por la razón que les dije, ¿verdad? Porque la matrícula de las uniones está hecha, el capitalismo no está organizado para que los trabajadores puedan organizarse, ¿sabes? Trabajadores están cansados, están agotados, no tienen tiempo libre, no pueden ir muchas veces a las reuniones. Todo eso favorece la burocratización, ¿verdad? Así que algún grado de
de burocratización, ¿verdad? Va a haber. Y no puedes entonces echar todas las uniones en el mismo paquete, ¿verdad? En el mismo paquete de burocratización, porque no sería correcto. Por ejemplo, si coges la biografía de esta figura, no es lo mismo Santiago Iglesias en 1901 que Santiago Iglesias en 1939, ¿verdad? Dos cosas muy distintas, ¿verdad? Es posible que si Santiago Iglesias en 1901 viera el de 1939, diría, diablo, que yo me he convertido, ¿verdad? Porque no era su perspectiva inicialmente. Una pregunta, cuando a veces se dan procesos, pero estamos hablando de las etapas de burocratización, pues se dan como etapas de burocratización que no es porque este liderato que se eligió democráticamente lo esté promoviendo, sino que de la misma manera que la gente está ocupada, que está envuelta en 20 otras cosas, dejan de participar. Sí. Está el liderato que no quiere, que lo que quiere es fomentar la democracia, pero se ve como obligado es correcto. O sea, que sea es correcto. autónomo, Y sería incorrecto en una situación como esa que el liderato dijera, bueno, como la gente no viene a las reuniones y nosotros no queremos ser burócratas, pues disolvemos la organización. Sería absurdo, porque necesitamos la organización, ¿verdad? Eso sería un error. El otro error sería decir, bueno, nadie viene a las reuniones, pues chévere, nosotros tomamos la decisión y se acabó el problema, ¿verdad? La posición correcta, me parece a mí, es, tenemos que continuar con la unión, pero tenemos que ver cómo bregamos con este asunto de que la gente no viene a las reuniones, porque ese no es el objetivo, ¿verdad? Ahí es que tú te das cuenta si estos que estamos hablando son buenos candidatos a burócratas o al contrario quieren combatir el proceso de burocratización, ¿verdad? Y así que, como tú bien dices, es posible que el proceso se inicie no por maldad de un burócrata, ¿verdad? O sea, muchas veces, Mandel casi dice, los burócratas en su mayoría, probablemente la mayoría no empiezan como burócratas, no como, ¿verdad? Si usted quiere hacerse rico y usted quiere acumular privilegios, la manera de hacerlo en nuestra sociedad no es meterse a dirigente obrero. O sea, ¿verdad? Dirigente obrero, usted lo que se busca es problemas y, ¿verdad? La gente se mete a dirigente obrero porque quiere defender a los trabajadores, no porque, ¿verdad? Si usted quiere hacerse rico, se trata de hacer una empresa privada, ¿verdad? O buscar un negocio, ¿verdad? Lo que sea. Pero usted no se mete a un partido socialista, menos todavía, porque, voy a ser rico yo con el Partido Socialista, tú sabes. Pero ahí se puede iniciar un proceso de burocratización, ¿verdad? Y si tú no te das cuenta, ocurre sin tú darte cuenta. Cuando nosotros estábamos en la legislatura, tú te acuerdas que yo me pasaba advirtiendo, ¿verdad? Porque a mí me eligieron a la legislatura, ¿verdad? Y tú podías, estando allí, tú podías sentir cómo aquel edificio te empezaba a chupar, te empezaba a burocratizar, porque es chévere tener una oficina allí en el Capitolio, con vista al mar y toda la cuestión, ¿verdad? Y es chévere que te paguen un salario para tú estar metido en la política, que es algo que tú quieres hacer. Tú sabes, por 4 años me pagaron por estar haciendo política, ¿verdad? Voy a estar yo triste por eso, ¿verdad? Pero tú te das cuenta de que fácilmente te puedes acomodar a eso, ¿verdad? Y convertir eso en, tu objetivo es mantener ese pequeño puesto, ¿verdad? Ese pequeño espacio, ¿verdad? Y uno rápido empieza a sentir, ¿verdad? Y eso puede dar un salto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un proceso felizmente, en cuanto a proceso de burocratización, me sacaron de allí, así que no me dieron tiempo de burocratizarme, ¿verdad? Pero si uno se queda allí mucho tiempo, puede querer quedarse allí, ¿verdad? Y que no sea, ¿verdad? No renovar, por ejemplo, la delegación del partido, porque yo quiero seguir el que sigo ocupando ese espacio. O, ¿verdad? Como ha ocurrido muchas veces, me doy cuenta de que mi partido no va a ganar las próximas elecciones, yo no voy a salir electo. Así que cambio de partido, ¿verdad? Cambio de partido, me voy con el partido que yo pienso que va a ganar para yo salir electo. Y ahí te das cuenta que el tipo se burocratizó totalmente, ¿verdad? Ya su interés no es estar en la legislatura para llevar unas ideas. Su interés ahora es estar en la legislatura, punto.
¿verdad? Con el partido que sea. Y entonces ya, así que uno tiene que ir a la legislatura y el partido que lo manda a uno a la legislatura, si es un partido obrero, debe tratar de asegurarse de que ese que mandamos a la legislatura no se burocratice y no se acomode allí, no se convierta en un funcionario permanente en la legislatura. Y el que esté ocupando el puesto también debiera, ¿verdad?, tratar de evitar que esa mentalidad sea la que predomine, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, puede pasar, no solo puede pasar, ha pasado, como les dije, lo vamos a coger cuando en la próxima sesión, pero todos los partidos que yo les mencioné anteriormente, algunos de los cuales empezaron como partidos revolucionarios, Partido Socialista Obrero Español, era un partido revolucionario, que quería hacer la revolución, acabar con el capitalismo, ¿verdad? Y eso hace mucho tiempo que se quedó atrás, ¿verdad? Y Pedro Sánchez, que ahora es presidente del gobierno de España, no está en esa onda, porque ese partido, ¿verdad?, se burocratizó y fue apartándose de esa perspectiva. Lo mismo con el Partido Laborista inglés, lo mismo con el Partido Socialdemócrata alemán, lo mismo con el Partido de los Trabajadores de Brasil, etcétera. O sea que este problema de la burocracia no es un problema secundario, es un problema muy, ¿verdad?, muy grave del movimiento obrero, que es necesario analizar, estar consciente de él, etcétera. Pues, otras preguntas. Como dije, hemos discutido los sindicatos y los partidos en cierta medida. Nos falta el caso quizá más importante en términos del impacto que ha tenido en la política y la historia, que es de los países donde se ha derrocado el capitalismo y se han creado gobiernos no capitalistas, empezando con la Revolución Rusa de 1917, pero que esos gobiernos socialistas atravesaron un proceso de burocratización, ¿verdad?, que es lo que para nosotros es el significado de lo que por ahí a veces se le llama el estalinismo, ¿verdad? Ustedes hablando del estalinismo, la dictadura de Stalin, etcétera. Lo que representa el gobierno de Stalin y la dictadura de Stalin es el proceso de burocratización. Una burocracia que va a tener las mismas situación muy parecida a la de la burocracia sindical que ya explicamos, ¿verdad? Una burocracia que no puede permitir la restauración del capitalismo por mucho tiempo, no lo quiere permitir, ¿verdad?, porque desaparece su base, ¿verdad?, pero que tampoco puede permitir una democracia obrera, porque también desaparece su base, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy planteando, ¿verdad? Stalin, adelantando un poco, ¿verdad? Stalin no podía permitir que Hitler restableciera el capitalismo en Rusia, ¿verdad?, porque entonces se va a la clase obrera rusa, pero se va él también, ¿verdad? Así que él tiene que defender lo que había todavía vivo de la Revolución Rusa en contra de Hitler, pero a la misma vez lo defiende suprimiendo cualquier posibilidad, ¿verdad?, de democracia socialista, en este caso en la Unión Soviética, ¿verdad? Una de las, yo no sé cuánto todavía, ¿verdad?, existe esa memoria, pero una de las objeciones grandes que la gente le tiene al socialismo, como usted dice yo soy socialista, o peor si usted dice que soy comunista, pero tú quieres que haya una dictadura como la de Stalin y como esto y lo otro, y partido único y demás, porque efectivamente los gobiernos burocráticos en los estados postcapitalistas, después hablaremos de eso, le han dado una imagen y una fama, ¿verdad?, terrible al socialismo. La gente asocia el socialismo con ese tipo de gobierno burocrático, ¿verdad? Igual que le ha dado mala fama a muchas uniones, ¿verdad? Porque mucha gente, tú le dices, vamos a hacer una unión, y ay, no, las uniones, esos son unos gángsters, esos son todos unos aprovechados, unos líderes ahí que son unos cabrones, yo no voy a pagar cuota para esa gente, ¿verdad? Porque los burócratas sindicales le han dado una fama muy mala, ¿verdad?, a las uniones, ¿verdad? Y la gente no las asocia con cosas buenas muchas veces, sino las asocia con cosas terribles, ¿verdad? Pues, ¿preguntas? Siempre acabamos a la misma hora, tenemos una... Ajá. Sí, le iba a preguntar sobre un comentario que he escuchado mucho, ¿verdad? Que muchas personas incluso que se identifican como socialistas indican que muchos proyectos
Sí. de una etapa capitalista antes de entrar al comunismo? Esa pregunta es muy atinada, ¿verdad? Nosotros vamos a discutir la vez que viene el proceso de burocratización en la Unión Soviética, básicamente, ¿verdad? En esa primera revolución socialista que ocurrió y que luego de triunfar se da todo este terrible proceso de burocratización. Una de las razones por las cuales ese proceso de burocratización avanza con tanta fuerza es porque, como tú bien señalas, la Revolución Rusa ocurre en un país relativamente pobre, ¿verdad? Un país relativamente atrasado, además un país devastado por una guerra civil, etcétera, ya veremos, ¿verdad? Y la pobreza no ayuda a crear una democracia obrera, ¿verdad? Adelantándome mucho, ¿verdad? Pero si usted hace una revolución mañana en Estados Unidos, usted puede tranquilamente aumentar la producción y reducir la jornada de trabajo a 4 horas. Y todo el mundo trabaja 4 horas y 3 horas y todo el mundo tiene tiempo libre para participar en todas las reuniones habidas y por haber, ¿verdad? Políticas y de autogestión, y va a haber una democracia obrera, ¿por qué no? Ahora, si tú haces una revolución hoy en un país muy pobre, pues inicialmente usted no puede hacer eso. La gente va a tener que seguir trabajando en muchas cosas todo el día y eso favorece la burocratización. Bueno, ese era el caso de Rusia y eso lo vamos a ver que viene. Y entonces se levanta la pregunta, que es una pregunta legítima, pero entonces, ¿por qué razón hubo una revolución socialista en vez de ocurrir en un país avanzado, como uno esperaría, donde existen las mejores condiciones para el socialismo? ¿Por qué la revolución empieza en los países más pobres, donde hay condiciones más pobres para el socialismo, ¿verdad? Así que de toda esta discusión que estamos teniendo, llegamos a la pregunta, bueno, ¿y por qué entonces hubo una revolución en Rusia? Si las condiciones eran tan difíciles para construir el socialismo ahí. Y eso lo vamos a contestar en el tema que viene después de esto, que se llama la revolución permanente, que explica precisamente por qué las revoluciones en el siglo XX empiezan, a diferencia de lo que uno hubiese podido pensar, y tenían que empezar o tuvieron que empezar por los países atrasados. Así que la respuesta a tu pregunta en este momento es que tienen razón en cierta medida al decir que el destino terrible de la revolución tiene que ver con el hecho de que ocurrió en un país atrasado. Se equivocan un poco al pensar de que pudo haber sido de otra manera, que los países atrasados entonces debían esperar a sabe Dios cuándo, ¿verdad?, para tratar de liberarse de la opresión que estaban viviendo. Pero esa pregunta, como te dije, la vamos a contestar la sesión después de la próxima, porque esa es la pregunta que esa es la pregunta con que termina la próxima charla, ¿verdad? Entonces, ¿por qué diablo una revolución en Rusia? ¿Verdad? O en China, que era más atrasado todavía que Rusia, o Vietnam, que era más atrasado todavía que China, ¿verdad? ¿Por qué en Cuba y no en Estados Unidos? ¿Verdad? Entonces, esa pregunta, pues, llegaremos a ella, no desesperes.